Y ya estamos aquí en piso con el señor ministro de Gobierno de la provincia, el señor Jorge Tovares, y con la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carolina Pagliano. Muchísimas gracias por venir. ¿Por qué se sonrió? Porque mi nombre es Carola Pogliano. Ah, bueno, yo leí Carolina. Ya. Carola Pogliano, te pido mil disculpas. Todo bien. Bienvenida. Bienvenido Jorge también. Gracias por haber venido a 24/7. No, por Ambos. favor, un gusto estar acá con ustedes. Muy bien. Bueno, arranco por el final, quizá. Ya está casi cerrado el acuerdo con los sindicatos para que las partidas salariales 2025 estén en el presupuesto, o estoy como muy entusiasmado. Como vos dijiste, prácticamente sí. De hecho, por eso la traímos a Carola, para que ya comience a gastar, digamos, ¿sí? Pero estamos simplemente ahora siendo concretos y prudentes, Sí. expectantes de lo que va a ocurrir en la asamblea que se está llevando adelante de los secretarios generales del gremio ATEM, y entendemos que durante el curso del día vamos a tener una resolución a juzgar por el resultado de las asambleas que se desarrollaron en el día de ayer, donde 17 de las 22 seccionales acompañaron la propuesta. Entendemos que la misma va a ser aprobada. Sí. De ocurrir eso, y una vez que ellos nos notifiquen, inmediatamente los vamos a convocar para suscribir el acuerdo. Bien. Y ahí sí cerraríamos en definitiva la paritaria con los 4 gremios estatales 2025. El ofrecimiento fue importante, digo, ¿no? Ayer lo sacábamos a Guagliardo y nos contaba, por lo menos, bueno, también hemos hablado con los otros gremios que sí ya firmaron, pero el caso de Aten, que es el que está quedando ahí para terminarse, fue un acuerdo generoso, y me animaría a decir, ¿o no? Bueno, sí, interpreto, digamos, que a diferencia de los otros gremios, la estructura salarial que tiene el escalafón docente, al no tener ellos un convenio colectivo, bueno, en la paritaria también se discuten temas que no se discuten con relación a los otros gremios, donde la pauta es muy genérica. Entonces, a, a pedido, digamos, o a requerimiento del gremio ATEN, Sí. se fueron atendiendo algunos temas coyunturales, y se incorporaron algunos conceptos que no estaban dentro de la estructura salarial, como es la ubicación por zona. Ujú. O sea, los docentes, en función de dónde están ubicadas las escuelas, perciben una bonificación por esa ubicación. La zona A, que es la zona donde quizás esté el mayor número de escuelas, que es en el área de la confluencia, Sí. no percibían nada en este concepto. Y bueno, sí, fruto de este acuerdo, hemos pautado, o le hemos propuesto, pagar una bonificación que va de un 5% hasta el mes de junio, y a partir del mes de junio de un 10% por esa ubicación. Bien. Esa, en términos generales, es un concepto nuevo, digamos, y fuera de ese concepto, el resto, por ahí Carola lo va a detallar un poco más también, ¿sí? Bien, Carola, te agrego antes de que nos cuentes que Guagliardo nos dijo que subían el mínimo 800.000 para un recién ingresante, o algo más de 800.000 pesos. ¿Esto es así? Los 800.000 pesos se fijó para el resto de los convenios. Hoy no hay un docente de grado que esté ganando menos de debajo. 800.000. Ah, bien. Eso, digamos, por eso si uno mira las actas con ATEN, no está ese concepto, porque no estaría en la casuística de los casos. Bien. Sí, lo que se mejora, los primeros 3 niveles, digamos, de los iniciales en el grado, se les incrementó un concepto que hace que le mejoremos el salario inicial a ese personal. Bien. Les hago una y una, ya les adelanto. Una para vos, Sí, Jorge, sí. y otra para vos, Carola. Puntualmente, lo que significa, ¿no?, este adelantamiento de la discusión paritaria, ¿qué implica justamente, o qué es lo que se percibe del gobierno de cara al año que viene? Digo, ¿qué implica tener resuelta esta situación, por lo menos en lo que se percibe hasta el momento? Bueno, eso implica dar mucha previsibilidad, ¿sí? Previsibilidad desde lo económico y previsibilidad desde el punto de vista salarial, y garantizar, bueno, un sinnúmero de derechos que dependen de cada uno de los dispositivos o de los servicios que brinda el Estado. En el caso concreto, por ejemplo, que analizábamos que de la propuesta con ATEM, esto nos permitiría garantizar el derecho a la educación, o sea, un inicio del ciclo lectivo sin ningún tipo de dificultad, como recurrentemente venía sucediendo. Teniendo en cuenta lo que fue este año, por ejemplo. Por ejemplo, claro, exactamente, no repetir por ahí este tipo de situaciones. Y lo mismo ocurre, digamos, en el resto del dispositivo. Por ejemplo, poder alcanzar un acuerdo con los viales. Eso nos permite
garantizarle, digamos, a los usuarios toda nuestra red vial de que van a tener, por ejemplo, por lo menos las rutas en mejores condiciones de las que tienen actualmente, y eso es bueno no solamente para la vinculación ciudad por ciudad, sino que también es bueno, por ejemplo, frente a situaciones de emergencia, que a veces se requieren que las rutas estén en condiciones y tenemos dificultades. O básicamente lo mismo ocurre, por ejemplo, con si lo hablamos o lo proyectamos en términos de salud, o lo hablamos en términos de servicio, por ejemplo, en un registro civil, o lo podemos hablar, digamos, en lo que tiene que ver con, no sé, con la lucha contra el incendio. O sea, tener el trabajador previsto cuál va a ser su ingreso y poder planificar su economía familiar, lo predispone de una manera diferente para brindar sus servicios o sus tareas habituales. Y lo mismo ocurre con los usuarios de todo y cada uno de esos servicios. Entonces, eso le da previsibilidad y garantiza, repito, un sinnúmero de derechos que dependen de los servicios cotidianos que brinda el Estado. Bueno, ahí Jorge nos decía un poco cuál era la visión o lo que implica para el gobierno. Te pregunto a vos, como el aspecto técnico, ¿no? Hay que afinar el lápiz y dejar conformes a ambas partes de esta negociación. ¿Es muy complejo? Sí, creo que esta paritaria fue más simple que la de marzo. Nosotros en marzo éramos una gestión nueva, con una economía más inestable y sin saber si el Estado Nacional iba a poder cumplir con sus metas económicas. Entonces, por eso en marzo nosotros primero planteamos una paritaria semestral. Los gremios no lo acompañaron y nos tuvimos que ir a una paritaria anual. Ahora, en esta situación, ya con los números más ordenados, nos sentimos más cómodos de una paritaria anual y también la estamos incorporando en el presupuesto que se está enviando a la legislatura la semana entrante. Carola, el presupuesto asciende a 5.8 billones de pesos. Exacto. ¿Y cómo se divide en trazo grueso el presupuesto? ¿Obra pública, servicios públicos, masa salarial? Lo que es, digamos, el presupuesto, las provincias tenemos que adherir a las pautas macro que fija Nación. Sí. Nación fijó una devaluación mensual del 1% y una inflación anual del 18%. Sí. Esa aclaración la hacemos porque, bueno, nosotros somos más prudentes, digamos, no somos tan optimistas con la inflación como ellos, pero igual tenemos que aceptar sus variables macro. Lo que es salario, nosotros lo que hicimos es a la masa salarial vigente. Este mes estamos pagando el ajuste que sería por el último trimestre. En octubre nos queda un último ajuste de la paritaria en curso que se paga con los haberes de enero. Sí. Nosotros proyectamos esos sueldos y después se fija lo que ya se fijó en cada una de las paritarias firmadas esta semana. De esa manera, digamos, lo que es salarios se lleva, digamos, uno tiene que tener en cuenta que los 5,8 billones de pesos es antes de distribución de coparticipación. Sí. Porque nosotros miramos ahí ingresos está la total. Coparticipación secundaria, digamos. Exacto, metida. la coparticipación tanto para el legislativo como para el judicial como para municipios. Bien. Entonces, por eso a veces cuando la gente mira el número, hay un 15% de ese ingreso no es del Ejecutivo, digamos. Claro, va. Y ahora además le devolvieron al Legislativo, digo yo, entre comillas. Se le aumentó su participación a la histórica 7,5%. El 1,5% que había aportado al Fondo de Estabilización de Presupuestos vuelve al Legislativo. Exacto. Y el Poder Judicial presupuestó algo así como 260.000 millones. Sí, el Poder Judicial tiene, digamos, la coparticipación nacional. Si uno mira los números, año a año va perdiendo participación. Este año nosotros estimamos que va a ser el 20% de nuestros ingresos totales, por lo cual le genera, digamos, un achatamiento a lo que recibe tanto justicia como legislatura. Por eso la legislatura, cuando su primer presupuesto daba déficit, se decidió devolverle el 1,5% para que ellos pudieran equilibrar su presupuesto y presentar presentar el presupuesto con los números reales. Justicia ya es otro tema y bueno, hace años que se le viene asistiendo, pero por un tema de que sus ingresos están más aplanados. Jorge, si cierra todo esto que ha sido inédito, ¿no? Vos tenés muchos años en las negociaciones salariales de la provincia y en distintas funciones. Es inédito que se haya llamado con tanto tiempo de anticipación a los sindicatos. Sí, es totalmente inédito. Sí, en lo que tiene que ver con la provincia y en lo que tiene que ver con otras provincias también y con Nación. Pero se enmarca un poco en lo que bien
aclaraba y puntualizaba Carola, Sí, de cómo ha sido el proceso de ordenamiento de nuestros recursos, que nos permiten, por ejemplo, a esta altura del año, poder prever cuál va a ser la estimación de los recursos durante el 2025 y en función de eso, bueno, dar este marco de previsibilidad que nos permite no solamente alcanzar este consenso temprano, sí. sino que nos coloca, por ejemplo, y nos enfoca en la gestión 2025 a resolver un sinnúmero de problemas que hay que atender como consecuencia de una serie de años de desinversión y un déficit muy grande en materia de infraestructura De en todas las 4.000 áreas. millones de dólares, dijo el gobernador, ¿no? Por supuesto. Entonces yo creo que eso le va a permitir a nuestra gestión enfocarnos en esos problemas, porque vamos a tener garantizado en gran medida el funcionamiento en lo que respecta, por ejemplo, coyunturalmente y puntualmente pauta salarial. Claro, bueno, eso es una estabilidad que además puede, digo, uno nunca sabe, pero se puede evitar el inicio de conflictos o los conflictos que solemos tener a inicios de año cuando se empiezan a negociar las pautas contra reloj, ¿no? Las salariales contra reloj. Sí, bueno, esa fue una lectura que se hizo puertas adentro de la gestión y de allí la convocatoria tan temprana, que fue una convocatoria muy bien aceptada por todas las organizaciones. ¿Se mostraron sorprendidos los sindicatos al ser convocados tan temprano? Sí, en realidad sí, la verdad que sí, pero también fue una sorpresa grata, digamos, ¿sí? Claro. Una sorpresa grata porque les permitió a ellos, porque en la paritaria es un espacio de un diálogo muy profundo, digamos, o sea, donde no solamente analizamos si lo que tiene que ver coyunturalmente y puntualmente, salarial, que quizás es el aspecto más importante, sino que se discuten otras cuestiones, ¿sí? Sí, Que tiene que ver con el funcionamiento de esa área del Estado, que lo que tiene que ver con el déficit que puede tener en materia de inversión de bienes de capital y fundamentalmente lo que tiene que ver con condiciones de seguridad, ropa de trabajo, por ejemplo. Sí. O sea, hay una discusión muy interesante que es precisamente la oportunidad que tiene el gobierno de dialogar con los trabajadores agremiados y buscar acuerdos que sean de beneficio colectivo, porque mejorar el salario, repito, tiene un impacto en la economía circular fuera de la órbita del Estado, en todos los comercios y en los operadores comerciales que tiene la provincia de Neuquén, sino que también le permite al usuario común, repito, tener garantizados unos derechos que a veces, por ejemplo, nos llenan de contradicciones. Sí. Ir a un registro civil, por ejemplo, y no tener por ahí tóner o no tener papel, por ejemplo, para extender un certificado, digamos, de un acta, ¿no? Entonces, enfocar la gestión en el problema y en el derecho que tiene el usuario de ese dispositivo, yo creo que es la etapa que viene y eso también lo permite tener resuelto la pauta salarial. Siguen trabajando con la austeridad porque cuando arrancó el gobierno de Figueroa se recortaron muchísimos gastos superfluos. Yo creo que hay muchísimos todavía por recortar. Entiendo que es una política que continúa, ¿no? Sí, efectivamente, no, eso no se ha modificado en absoluto, sino que se va ordenando en mayor medida todavía porque no porque llevemos 11 meses de gestión, no dejan de aparecer situaciones que nos sorprenden con respecto a determinados privilegios que tienen algunos nichos o estructuras del Estado, bien sea, por ejemplo, por un uso abusivo de teléfonos corporativos, o por ejemplo... camionetas alquiladas a gente muy allegada a los propios funcionarios. Bueno, todo eso en gran medida se ha ido ya ordenando y se ha ido cortando, digamos. Y se sigue con eso. Sí. Entendemos que es necesario hacer eso, porque con una población que tenemos casi un 50 y pico por ciento de pobreza, no hay margen para los privilegios, digamos, ¿sí? Claro. No hay margen para hacer gastos que sean superfluos e innecesarios, donde cada recurso que es del conjunto de los neuquinos tiene que estar orientado en función de las prioridades que tiene nuestra gente. Es decir, nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos desde lo personal y también optimizar ese recurso financiero para que le llegue a aquel que le tiene que llegar con prioridad, ¿sí? Eso no se ha modificado y se ha profundizado. Lo mismo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con tercerización de los recursos que iban destinados a los sectores más vulnerables de la sociedad. Es una política pública ya directamente que hace a la transparencia y hace también a ser mucho más equitativo en la distribución y que le llegue efectivamente a quien le tiene que llegar, ¿no? Bien. Se sentaron con las organizaciones sociales y el Partido Obrero que siguen movilizando cada tanto.
Sí, con ellos en realidad, bueno, tenemos distintos planteos de parte de las organizaciones, pero en esta misma lógica de, digamos, de modificación de Sí, lineamientos políticos, nosotros nos hemos vinculado con las organizaciones sociales en su formato de cooperativas, acordando con ellos la ejecución de determinadas obras públicas, pequeñas, medianas, que estén dentro de su capacidad operativa, donde el Estado sale a contratar a empresas u otras cooperativas. Bueno, los hemos invitado para que ellos también sean parte de esa ujú, convocatoria y le hemos adjudicado una serie de obras y estamos en proceso de adjudicación de otras. bien, Y la idea es vincularnos con ellos desde el punto de vista del trabajo para que en definitiva no sea un subsidio, sino que sea una contraprestación que resuelva un problema, por ejemplo, que puede llegar a tener un barrio que necesita, por ejemplo, no sé, que tenga veredas en condiciones, o que sí, necesita el cordón cuneta, o por ejemplo una obra más significativa. Ellos pueden intervenir también como subcontratista de una obra mayor. ujú. La idea es vincularlos desde el trabajo y lograr que ellos, en definitiva, logren consolidarse como cooperativas y puedan competir no solamente en cualquier obra pública, sino también privada. Claro, que formen parte, ¿no? Entiendo que sean parte de la solución, además. Efectivamente, que dejen un beneficio que sea colectivo, digamos. O sea, Claro. Carola, voy a tirar un cambio de frente en la pregunta del tema, pero seguimos hablando de lo mismo, de economía pública de la provincia. Estuviste en Europa con el gobernador, con Juan Luis Sauzet también, y trajeron un crédito, no sé si ya se materializó eso, de 100 millones de dólares. El crédito ya está firmado, es más, esta semana vino gente de CAFA Neuquén también. Es un crédito que es para obra pública, como usted muy bien lo dijo, y se va a ir desembolsando por etapa. Bien, Este año nosotros vamos a recibir un primer desembolso y el año que viene tenemos estimado otro desembolso. El crédito total es por 237 millones. Ahora se firmó la primera etapa que es de 100 millones. bueno, habían difundido 100, o sea, Es que se van acordó los rindiendo 100. las etapas y se va llegando a 237. ¿A qué Claro. tasa? ¿Una tasa preferencial, digo? Sí, es como todo organismo multilateral, la tasa es muy favorable Claro. y las condiciones contractuales también. Es una tasa soft, Ujú. que es la que reemplaza la tasa LIBOR, Sí. más 2 puntos. Y lo que ayuda mucho a la provincia es que tiene 54 meses de gracia. Quiere decir Bien. que tiene 4 años y medio. Para que empezar a pagar recién. Exacto, y este año y los próximos 2 es donde nosotros tenemos concentrado el mayor vencimiento de deuda, por lo cual nos genera un alivio financiero muy importante también. ¿Es superavitario el presupuesto 2025? Sí. O sea, incluido el pago de los vencimientos. Sí, nosotros estamos estimando en el presupuesto, como ya lo adelantó el gobernador, unos 700 millones de dólares en obra. Bien, Y de esas obras, más del 70% está financiado con fondos propios. bien. En ese presupuesto está incluido lo que es ingreso de crédito de préstamos que ya están firmados. El resto de las negociaciones que se están avanzando, hasta que no están confirmadas, no se incorporan en el presupuesto. Bien. Ministro, bueno, citándolo, lo nombraba recién Santiago a Pepe Uset, ¿no? Recuerdo una frase que él ha hablado, inclusive en repetidas ocasiones con nosotros, de generar una provincia justa, ¿no? Haciendo mención a todo lo contrario, que Neuquén muchas veces se sostiene como una provincia injusta, teniendo esta realidad, ¿no? Que vivimos todos los días, que es una riqueza absoluta planteada en el factor vaca muerta, y por el otro lado, muchos sectores que no logran acceder justamente a esta realidad. Teniendo en cuenta la presencia de ustedes dos, ¿no? Usted como ministro y usted justamente por la parte más técnica, si se quiere de alguna manera, ¿cómo se logra o cómo se trata justamente de equiparar esas dos balanzas? y tiene que ver con esto que puntualizamos al principio y que aclaramos, ¿no? O sea, ordenar, cómo ordenar no solamente el recurso humano, sino cómo ordenar los recursos económicos y financieros que tiene la provincia y que van a ser significativos e importantes en los próximos años para lograr dejar una provincia que tenga sustentabilidad social. La sustentabilidad social y sustentabilidad ambiental se logran precisamente poniendo los recursos donde hay prioridades, donde hay necesidades, así como hoy, por ejemplo, hablamos de que esta ciudad, que es la ciudad más importante que tiene la Patagonia Argentina, a 5 o 10 kilómetros de aquí, tenemos déficits de servicios muy básicos que van desde el agua, la cloaca, ¿sí? A veces la energía eléctrica, tenemos asentamientos poblacionales
que son fruto del crecimiento y de las expectativas que genera, por ejemplo, el desarrollo de hidrocarburífero. Pero si nosotros miramos retrospectivamente para atrás, es decir, y vamos, por ejemplo, el caso concreto, Cordón Colón, por ejemplo, Ujú. es decir, ese barrio, ¿sí?, tiene 25 años o 30 años, ¿sí?, y tiene un déficit estructural donde vemos que los líquidos cloacales discurren por las calles. Entonces, esa deuda social es lo que se salda, digamos, invirtiendo en obras, ¿sí?, de saneamiento, en este caso, que son las que esa gente necesita como para vivir con dignidad y con calidad. Y yo creo que en alguna medida lo estamos haciendo. Por ejemplo, ustedes recordarán que en la etapa electoral, en algunas ocasiones que el gobernador visitó Añelo, por ejemplo, Sí. y describíamos con mucha, digamos, tristeza o incongruencia. La falta de gas. Por supuesto, ¿no? Y se ha hecho, digamos, una ampliación y sigue faltando gas en Añelo, ¿me explico? O sea, que en definitiva, ¿cómo se resuelve? Invirtiendo donde hay que invertir, priorizando las obras que haya que priorizar, logrando, por ejemplo, que en definitiva haya una visibilización de todos esos neuquinos que hacen años y años que están esperando que este derrame que constantemente se proclama los impacte en alguna medida en su calidad de vida. Yo creo que por ahí pasa la cosa. Por ejemplo, nosotros tenemos proyectado una cantidad muy importante de escuelas, ¿sí?, durante la gestión. Y yo creo que salud y educación, en definitiva, es lo que nos va a permitir a los neuquinos, dentro de 15, 20 o 25 años, saldar una deuda social que tenemos, que es lograr que tengamos generaciones de personas, ¿sí?, o de neuquinos que estén preparados, formados, capacitados, con habilidades y destrezas como para poder enfrentar un mundo como el que tenemos hoy en día, que tiene una enorme dificultad y que ustedes ven a diario que nos pasa hoy, por ejemplo, a los neuquinos, con el desarrollo de Vaca Muerta, donde no tenemos nosotros cuadros formados como para poder ser incorporados a la demanda que requiere cada vez mayor la industria. Ayer yo escuchaba a varios de los actores que intervinieron en la oil gas, Sí. ¿sí?, y el déficit más grande es este recurso humano, ¿sí? Claro. Y eso lo tenemos que resolver nosotros de la mano de la salud y de la mano de la educación. Y ese es el desafío más grande que tenemos, y es ahí donde hay que volcar los recursos, en esos dos grandes nichos, y fundamentalmente en hacer las obras que nuestra gente necesita. Yo creo que esa es la manera que vamos a lograr que Neuquén sea un poco más equitativo, donde no haya tanta desigualdad, y donde no tengamos, de decir, gente que esté casi un 40 y pico % por debajo de la pobreza, Sí. y eso la verdad que es un poco lo que nosotros nos quita el sueño. Bien, bueno, les vamos a agradecer mucho que hayan venido a 24/7 aquí a M550, bueno, a Prima, que es la empresa en definitiva, a Prima Multimedios. Carola, ¿hay algún margen para que los diputados pidan obras para el presupuesto o eso ya debería estar incorporado después de la participación de los intendentes, de los delegados regionales? Pero vio cómo es esto, siempre los diputados dicen, yo quiero que me incorporen esta obra porque cada uno quiere también su rédito en su región, por decirlo de alguna manera. ¿Hay margen o estamos...? Entendemos que es un plan de obras bastante consensuado. También hay una aclaración, que es lo que yo le decía. Nosotros las obras que estamos poniendo son obras que tenemos financiamiento propio o financiamiento de terceros ya garantizado. Hay obras que queremos hacer, pero están atadas a habilitaciones de otro financiamiento. Bien. Depende del pedido y la envergadura de la obra, será el caso a caso que se analice. Bien, que se ubiquen, digamos, los diputados. Eso Lo lo dijo dije, eso lo dije yo. Bueno, usted, Jorge, entiende de política. Siempre la negociación legislativo ejecutivo por el presupuesto tiene que ver con esto. Todos quieren meter obras allí. En la legislatura los números mandan. Los números mandan. Bueno, ojalá que esto se concrete. Estamos a pasitos, me refiero al acuerdo con los sindicatos. Va a ser un hecho inédito. Entiendo que va a ser así, salvo que pase algo muy extraño y que ahora el plenario de Aten desdiga a sus propias asambleas, algo que vos me corregirás, Jorge, no pasó creo que nunca. Así que, bueno, en buena hora, que ¿quién dice empecemos un 2025 con previsibilidad? Una palabra bastante ajena a la Argentina en general, ¿no?
Sí, es el 2025 y también transitar, digamos, estos 2 meses y pico que nos quedan del 2024 con un escenario y un clima, digamos, Sí. de armonía y de orden, y llegar a la fiesta de fin de año con tranquilidad, y eso también me parece que es un valor agregado que el acuerdo salarial permite, digamos, llevar esa tranquilidad a la familia, por lo menos de los empleados públicos, Ujú. y de los nuevos empleados públicos por la dinámica que genera, digamos, el gasto que el salario produce, ¿no? Pero sí, Bien. lo vivimos con mucha expectativa. Carola Pagliano, señor Jorge Tovares, muchas gracias a ambos por estar aquí. Realmente nos sentimos muy agradecidos de su presencia y bueno, por la nota, por supuesto. Gracias. No, Gracias a por favor, que ustedes. termines bien tu día de cumpleaños. Bueno, gracias. Sí, no, yo me siento nuevo.